Israel en alerta tras las amenazas de Irán de represalias por el bombardeo a su consulado en Siria atribuido al ejército israelí. Estados Unidos anuncia estar restringiendo ya los movimientos de sus diplomáticos en Israel por motivos de seguridad, mientras se eternizan esas negociaciones para obtener una nueva tregua en Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Estados Unidos reafirma su apoyo férreo a Israel ante la anunciada respuesta militar de Teherán. Alemania pide contención en esa escalada de tensión y Rusia exhorta a sus ciudadanos a no viajar a Oriente Medio. Se intensifica la ofensiva militar israelí en el centro de Gaza con más de 60 muertos en bombardeos sobre un colegio y un edificio residencial, entre otros. El número total de víctimas mortales supera los 33.000, según el Ministerio de Salud del enclave controlado por Hamas. Nicaragua cierra su embajada en Alemania tras la demanda presentada por Managua contra el gobierno alemán ante la Corte Internacional de Justicia por supuesta incitación al genocidio en Gaza. A pesar de las diferencias con Tel Aviv por la guerra en Gaza, Estados Unidos promete defender la seguridad de Israel frente a las amenazas de Irán. En un encuentro con el primer ministro japonés, el presidente estadounidense Joe Biden prometió apoyo a su aliado regional. Mientras, este jueves se reúne el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Eric Kurilla, con altos mandos militares israelíes para tratar la amenaza de un ataque iraní. Según agencias de inteligencia, este ataque podría ser inminente. Estados Unidos, de hecho, ha anunciado la restricción de movimientos de sus diplomáticos en Israel por motivos de seguridad. Teherán había amenazado con represalias luego de acusar a Israel del bombardeo de su consulado en Siria el 1 de abril, en el que murieron 2 generales de la Guardia Revolucionaria iraní. Ante esta situación, Biden fue claro en su respaldo a Israel. Queremos abordar el peligro iraní que amenaza con lanzar un ataque significativo en Israel. Como le dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel es férreo frente a esas amenazas de Irán y sus representantes. Permítame repetirlo, férreo. Haremos todo lo posible para proteger la seguridad de Israel. Pues sí, Joe Biden promete un apoyo férreo a su aliado regional, más allá del descontento mostrado con el gobierno de Benjamín Netanyahu por su manejo de la guerra en Gaza. Hablamos con la investigadora experta en defensa del King's College de Londres, Marina Mirón. Marina, bienvenida. ¿Cómo valoras esas declaraciones de Biden? ¿Qué significa un apoyo férreo? Buenas tardes. Pues lo que entiendo yo, lo que quiere decir el presidente estadounidense es que será un apoyo incondicional. Es decir, que en las últimas semanas hemos visto mucha crítica de parte de los Estados Unidos en cuanto al manejo de la guerra contra Hamas. Y entonces también tenemos que entender que Israel depende del apoyo, sobre todo apoyo militar, de los Estados Unidos para llevar a cabo su guerra. Ahora, si hay un conflicto con Irán, es posible que también los Estados Unidos no solamente van a apoyar en cuanto al equipamiento militar, sino también van a mandar sus portaaviones y grupos de ataque para apoyar a Israel. Es decir, que la estrategia estadounidense se va a enfocar más en Israel y posiblemente menos en Ucrania y Taiwán. Vamos a ver, Irán, Marina, amenaza con lanzar ese ataque importante contra Israel, como dice. ¿Sería probable de que lo hiciese, suponiéndolo, ese ataque desde suelo iraní o a través del llamado eje de resistencia, esa alianza con la que Irán impulsa su influencia en la región? Para contestar esa pregunta tenemos que entender la lógica de Irán y del liderazgo de Irán, del presidente Raisi. Si vemos el comportamiento de Irán en los últimos años, podemos ver que Irán nunca quería abrir una guerra en Medio Oriente, porque para Irán no beneficia de una guerra ahí. Y lo más sensato sería para Irán es utilizar su eje de resistencia, porque está viendo que Israel está luchando contra el grupo Hamas y no puede llevar a cabo esa guerra por la presión internacional que tiene, no puede terminar esa guerra. Entonces Irán no tiene que hacer absolutamente nada y mucho menos ponerse en riesgo utilizando su propio suelo para hacer estos ataques. De hecho, sabemos que después del asesinato de Qasem Soleimani, Irán ha advertido a los Estados Unidos que habrá un ataque en Irak.
Entonces tenemos que contar con un actor bastante racional en este caso, que no va a abrir una guerra más allá de lo que tenemos ahora en Israel y Gaza. Es posiblemente lo que van a hacer es utilizar Hamas, los Houthis en Yemen y también los grupos de resistencia en Irak y Siria para complicar la situación aún más sin abrir otro frente de guerra. Marina Mirón, investigadora y experta en defensa del King's College de Londres. Muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Muchas gracias. Israel efectuó nuevos bombardeos sobre el centro de Gaza, como el campamento de Nuseirat, ataques que en las últimas horas han dejado más de 60 muertos y que alcanzaron tanto un colegio como 2 mezquitas. Los tanques israelíes penetraron en el campamento y destrozaron varios edificios residenciales. El número total de gazatíes muertos supera los 33.000 desde que comenzara la guerra el pasado 7 de octubre, según datos del Ministerio de Salud del enclave controlado por la milicia islamista Hamas. Israel continúa pues esa ofensiva un día después de abatir a 3 de los hijos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Los últimos golpes hacen tambalear un posible acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y la milicia. Tras los últimos bombardeos de Israel, crece el temor a que se paralicen las consultas en El Cairo para un posible acuerdo de tregua en Gaza. La milicia islamista Hamas podría no volver a la mesa de negociaciones. Según varios medios, la agrupación islamista rechaza gran parte del documento que acordaron los mediadores de Egipto, Estados Unidos y Qatar para alcanzar un alto el fuego. La propuesta incluye la liberación de 40 rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego temporal de al menos 6 semanas y la liberación de unos 900 presos palestinos encarcelados en Israel. Hamas también reclama el retiro sin límite de las tropas israelíes. Antes de nuestro informativo le preguntábamos al periodista Mikel Ayestarán sobre el estado de esas negociaciones en El Cairo, sobre todo tras la muerte de varios hijos y nietos del líder político de Hamas y cuando se intensifica esa ofensiva militar israelí. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se desarrollan en El Cairo sin demasiadas expectativas. La ilusión del lunes, cuando los medios egipcios se mostraron muy positivos sobre la posibilidad de una tregua para Eid, se fueron difuminando con el paso de las horas. Ha llegado el Eid, ha llegado el final del Ramadán y no hay alto el fuego a la vista. Israel y Hamas se culpan mutuamente de no querer aceptar un acuerdo y mantienen unas posturas que realmente están muy alejadas. La guerra contra Hamas es total por parte del Estado judío y abarca a los familiares de sus líderes, sin importar su edad. 24 horas después de asesinar a 3 hijos y 3 nietos de Ismail Haniyeh, la noticia no parece que ha tenido un impacto especial en las negociaciones. Haniyeh ha perdido a decenas de parientes en esta guerra y ocurre lo mismo con otros dirigentes del movimiento islamista. Por otra parte, la presión de Joe Biden sobre Benjamin Netanyahu ha demostrado no ser eficaz. El presidente de Estados Unidos le pide una pausa de 6 semanas, pero el primer ministro de Israel es quien tiene la última palabra y está dispuesto a seguir adelante con esta guerra, con el siguiente paso, que va a ser la ofensiva sobre Rafah. Sin duda va a ser el próximo paso, como insisten los jefes de los militares. Israel está dando unos pasos cosméticos sobre el tema humanitario, pero no son suficientes para hacer frente a la grave situación humanitaria que hay en la franja. No hay alto el fuego a la vista y cuando acabe esta ronda de contactos en Egipto, la próxima será en Qatar. La diplomacia avanza mucho más despacio que la guerra. Damos paso ya a la actualidad económica. Nos vamos a Argentina, Andrés. ¿Qué tal, Anita? Vamos a hablar de Argentina, de lo que está pasando ahí con las políticas que aplica el gobierno del presidente Javier Milei. Y nos centramos en el ajuste del Estado. El gobierno argentino ha despedido hasta ahora a 24.000 empleados públicos en sus primeros 4 meses de gobierno y promete elevar la cifra a 70.000. Todo esto en un contexto de alta inflación y recesión que el gobierno promete resolver precisamente con un drástico ajuste donde el despido del personal del Estado tiene, según el gobierno, un papel muy importante. Las cesantías abarcan áreas como seguridad social, agricultura familiar, política laboral, educación, derechos humanos, derechos de la mujer, desarrollo productivo, incluso el servicio meteorológico. Durante los últimos 15 años, Gustavo Díaz iba todas las mañanas a trabajar al Servicio Meteorológico de Argentina, primero como técnico en instrumental y después como archivista. Pero la pasada Semana Santa fue uno de los 15.000 empleados del Estado despedidos. Suman 24.000 en 4 meses del gobierno de Javier Milei. Díaz ve difícil reinventarse laboralmente a sus 56 años y se siente mal. Un poco, bastante destruido.
bastante destruido porque uno toma como sentido de pertenencia. Hay 46 despedidos del servicio meteorológico sin indemnización, con contratos que se renovaban cada año. En plena crisis climática, su trabajo era importante, asegura Díaz. Yo recababa información de todas las estaciones meteorológicas, corregía libretas meteorológicas, hacía toda la parte de archivos. Lo que es corrección de libretas, o sea, te ayuda un montón a todo lo que es estadísticas. Los despidos ocurren en plena recesión de Argentina, cuando la industria cae 10% y la construcción 24%. Los recortes se concentran en áreas del Estado que el gobierno de Milei considera deben reducirse, como la seguridad social, la agricultura familiar, la educación y la política industrial y laboral. Pero en el Consejo de Asesores Económicos de Milei, el consultor Fausto Sportono justifica los despidos para llegar al déficit fiscal cero, que obsesiona al presidente argentino. Aunque la recesión agravada por el ajuste contrae la recaudación tributaria y dificulta ese objetivo. La cantidad de empleados públicos que tiene el Estado Nacional es excesiva, dada la delicada situación fiscal que tiene el Estado, ¿no? Que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de empleados públicos del gobierno nacional. En cuanto a que hay funciones esenciales que el Estado no va a poder cumplir, no veo ninguna. La cantidad de despidos es muy pequeña como para afectar la totalidad del empleo público en el Estado Nacional, ¿no? Son 24.000 despidos sobre una plantilla del Estado Nacional argentino de 711.000 empleados, incluidos militares, policías de empresas estatales, universidades, el Congreso y la justicia. Isidro Guardarrucci, investigador de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y profesor de la Universidad de La Plata, analiza los datos de que solo 6 de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tienen más empleados públicos sobre el total de trabajadores que Argentina. Tenemos moderadamente muchos y que está en línea con el tamaño y las funciones del Estado que uno quiera tener. Comparado con países ricos, estamos de mitad de tabla un poquito para arriba, que son países que tienen mucho Estado. En Latinoamérica, cuando uno mira con Colombia, con un Chile, con Perú, estás pasado. Cuando si te comparas incluso con Brasil, y si te comparas por ahí con Uruguay o con otro caso, no vas a quedar tan lejos. Milei no se conforma con los 24.000 despidos, promete alcanzar los 70.000. Entre los empleados públicos reina el temor de quién será el próximo echado. Los despidos en el Estado argentino marcan la orientación ideológica del gobierno de Milei. Por ejemplo, en esta Secretaría de Bioeconomía echaron a 900 de los 1.080 empleados que se dedicaban a la agricultura familiar. El gobierno argentino promete que el sacrificio va a valer la pena a mediano plazo y de esto queremos hablar ahora con Celina Calore, economista del Centro Económico Scalabrini Ortiz y vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública. Celina, gracias por estar con nosotros. Empecemos, cuéntanos tu opinión sobre cuánta eficacia tiene realmente el recorte de personal en el Estado para equilibrar las cuentas públicas, algo que es necesario. Bueno, la verdad es que el empleo público en el presupuesto nacional y en proporción del PBI es insignificante para mejorar las cuentas públicas. Cuando uno observa el presupuesto nacional, el personal del Estado Nacional puede llegar hasta menos del 10% del presupuesto nacional y cuando uno mira solamente el personal civil, ese presupuesto es mucho menor, mientras que vemos que hay otras áreas del Estado que son mucho más significativas y que tienen mucho más peso en el gasto público. El gasto público en la reducción que se está haciendo de empleados públicos es una reducción indiscriminada, despidos en distintas áreas del Estado que van desde la ciencia y la tecnología hasta la agricultura familiar. Y la realidad es que hay muchos trabajadores que están siendo despedidos que tienen gran trayectorias e importantes puestos de trabajo a la hora de cumplir tareas en el sector público. Volviendo al gasto público, la realidad es que por cada 100 pesos de recorte que ha hecho el gobierno de Milei, solamente son 6 pesos lo que se ahorra por parte de los despidos. Cuando uno mira esa totalidad, estamos viendo que el peso del personal en el ajuste del gasto no es significativo y no va a mover la aguja para mejorar el equilibrio fiscal, sino más bien esto tiene que ver con una cuestión ideológica y de retiro del Estado en un gobierno
liberal y de estas características. Celina, estás hablando de despidos indiscriminados. Te quiero preguntar, ¿hay formas más y menos efectivas de racionalizar el gasto público? ¿Cómo evalúas entonces el enfoque que se está aplicando en Argentina en este sentido? Sí, por supuesto. La verdad es que hay distintas áreas que bien pueden necesitar revisiones en cuanto a su eficiencia y su eficacia y la cantidad de trabajadores que están, digamos, abocados a cada tarea. Pero en general acá vemos que se despiden desde trabajadores con 30 años de trayectorias en el Servicio Meteorológico Nacional hasta investigadores del CONICET, que es nuestro centro de ciencia y tecnología muy de renombre, digamos, en nuestro país y en la región. Entonces uno ve que no se está despidiendo gente que sobra en el Estado, sino más bien que cumple distintas funciones. Además, la territorialidad, digamos, Argentina es un país muy extenso y a lo largo y ancho del país hay presencia de distintas oficinas públicas y son necesarias para poder alcanzar cada rincón de la Argentina, y lo que vemos es que han cerrado muchas oficinas en los territorios provinciales y locales del interior del país, y eso lo que hace es volver al país más centralizado en la capital federal, y que aquellas personas que viven en el norte o en el sur, en la Patagonia, cada vez que requieran hacer algún pedido al Estado, algún trámite, bueno, eso se concentra más en el sector público en Capital Federal. Racionalizar el gasto hay distintas formas, por supuesto. Estamos atravesando en Argentina además una fuerte recesión económica, y despedir trabajadores en este contexto donde además hay una fuerte caída de la demanda, fuerte caída de la producción, cierre de industrias y de comercios, es prácticamente abandonar a estos trabajadores y generar mayor desempleo y pobreza en nuestro país, que es un efecto, por supuesto, no deseado. Celina Galore, desde la Argentina, muchas gracias por esta conversación. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Un saludo. Ana Plasencia nos trae más información. Nicaragua cerró su embajada aquí en Berlín tras presentar una demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por presunta complicidad en genocidio, por su apoyo político, financiero y militar a Israel y al suspender sus pagos a la UNRWA. Los nicaragüenses residentes en Alemania deberán realizar en el futuro sus trámites consulares en la Embajada de Viena, en Austria, la sede diplomática del país más cercano. Según la ministra de Asuntos Exteriores alemana, varios centenares de nicaragüenses viven en Alemania y alrededor de 1.000 alemanes viven en el país centroamericano. Por su parte, el gobierno alemán rechazó las acusaciones formuladas ante el Tribunal de La Haya, calificándolas de infundadas. Queremos hablar en Washington con el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga. Félix, muy buenas tardes. ¿Por qué cree que Nicaragua presentó esta demanda en estos momentos, justo ahora, ante la CIJ y no lo hizo antes? Bueno, muchas gracias. Creo que hay dos razones muy concretas. La primera es claramente oportunismo político. Ortega pertenece a un bloque de países autocráticos. El Estado nicaragüense está secuestrado por una dictadura que quieren desviar la atención del conflicto provocado por Rusia en la invasión a Ucrania, y esta es una oportunidad para lastimar diplomáticamente la reputación del Estado alemán y redirigir la atención de Occidente hacia la situación entre Israel y Hamás. Y en segundo lugar, Ortega mismo está sumamente desprestigiado, es un paria internacional por su desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una serie de tratados internacionales, y claramente es una oportunidad para desviar la atención. ¿Ven ustedes de forma, digamos, crítica quizás la ayuda militar y financiera que suministra Alemania a Israel? Bueno, en primer lugar, es importante señalar de que las acciones del Estado de Nicaragua, que es un Estado secuestrado por una dictadura, no representan el sentir general de la mayoría de los nicaragüenses, que tenemos hacia el pueblo y gobierno de Alemania una alta estima. Alemania ha sido históricamente uno de los principales cooperantes hacia Nicaragua.
Así que no haya una opinión hostil mayoritaria hacia Alemania. Esa es la primera acotación. Y lo segundo, más allá de comentar este tema, nosotros creemos que se debe buscar una solución de dos países en el conflicto entre Palestina e Israel, que minimice al máximo el sufrimiento innecesario de los civiles. Sin embargo, lo que ha hecho el régimen de Ortega es básicamente un acto propagandístico que más bien le quita mérito a los procesos jurídicos internacionales. Y doy un ejemplo concreto. Lejos de haber buscado la mediación diplomática, se fue directamente a una demanda sin haber notificado oficialmente al Estado alemán. Y puedo dar otros ejemplos de la forma desordenada en que el Estado nicaragüense ha actuado, claramente buscando más una situación de propaganda política y no una legítima búsqueda de justicia. Félix, de todas maneras, no me queda muy claro y no me has contestado si ves de forma crítica o no ese suministro de armas, pero volviendo a esos intereses que pueda tener Nicaragua con esta batalla legal, ¿qué crees que hay detrás? Aparte de esa cercanía con Rusia, quizás. Bueno, definitivamente una cercanía con Rusia, pero no quiero evadir su pregunta anterior. Yo creo de que todo proceso de transferencia de armas debe estar naturalmente revisado bajo el derecho internacional, pero no creo que el Estado de Nicaragua y menos el dictador Ortega está moralmente calificado para ser ellos quienes hagan esta interpelación a Alemania. Claramente es la mano de Rusia detrás de todo esto. ¿Y qué hay detrás de esta batalla legal? Brevemente, por favor. No, claramente la cercanía que históricamente ha tenido Ortega con grupos como Hezbollah, con grupos como Hamas, está claramente demostrado. La relación con Irán, yo escribí un libro en el 2009 donde tratamos este tema. Claramente Ortega lo que está tratando de hacer es desviar la atención de los problemas reales. Y es un acto de doble moral, verdaderamente no tiene ningún sentido. Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, muchísimas gracias por todo esto. Un cordial saludo. Igualmente. El asalto a la Embajada de México en Quito sigue generando denuncias de toda la comunidad internacional o de gran parte de ella por su transgresión a convenios internacionales. Hoy México ha presentado una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Ha pedido que el país sea suspendido de la ONU mientras no se disculpe. Pero también tiene otra arista con el foco puesto sobre el posible abuso policial durante ese arresto del ex vicepresidente de Ecuador. A la intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, que tensó al máximo las relaciones bilaterales, ahora se suma la denuncia pública por abusos policiales. Un policía no hacía bien, no, y me sientan ahí y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. A 6 días de que la policía asaltara su sede diplomática, México presenta una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. De exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación, como lo sucedido en Ecuador. Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa defiende la intrusión en la embajada y hasta acusó a México ante la Organización de los Estados Americanos. Que tienen todos los estados. Su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Pero el polémico caso también avanza en la justicia ecuatoriana. En la audiencia de habeas corpus por Jorge Glass, los diplomáticos mexicanos relatarán hoy lo que definieron como el momento más triste de su carrera. Sí, para mí, sí. Antes de nuestro informativo tuve la oportunidad de hablar con el canciller chileno Alberto Van Klaveren, que se encuentra actualmente de visita en Alemania. Y también conversamos sobre lo que se ha convertido en una crisis diplomática sin precedentes en América Latina, con ese conflicto abierto entre México y Ecuador tras el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada Mexicana de Quito. Le pregunté cuál es la postura de Chile al respecto.
Bueno, es una situación muy lamentable, muy condenable. Lamentablemente ahí uno tiene que usar palabras muy fuertes porque hay un principio básico del derecho internacional que todos los países tienen que respetar, que es el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ¿no? Y que está consignado en una serie de acuerdos, y el más importante es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, pero que recoge una larga tradición. Realmente nosotros lamentamos lo que sucedió, creemos que es inaceptable y al mismo tiempo esperamos. Era el canciller chileno Alberto Van Claveren en declaraciones a DW. Hablamos de muchas otras cosas. La entrevista completa la pueden ver en nuestros canales de YouTube, X y Facebook. Y damos paso a continuación a otras noticias internacionales de forma más breve, pero que también queremos destacar a esta hora. Ucrania aprobó una controvertida ley para aumentar el número de reclutas del ejército. La norma endurece las penas para quienes eludan el reclutamiento, aumenta los pagos a los voluntarios y permite la movilización de algunos convictos. Antes de la votación en el Parlamento, un general dijo a los legisladores que en el frente oriental las fuerzas rusas superan hasta 10 veces en número a las ucranianas. Una magnate inmobiliaria ha sido condenada a muerte en Vietnam en uno de los mayores casos de corrupción del país. Truong My Lan fue acusada de fraude por valor de 12.500 millones de dólares. Había sido arrestada el año pasado en el marco de una campaña anticorrupción que ha salpicado a altos cargos políticos y empresariales. La exestrella del fútbol americano O.J. Simpson murió a los 76 años de edad. En 1995 fue absuelto de los asesinatos de su exesposa y un amigo de esta. Una década después ingresó en prisión por un robo a mano armada. La familia de Simpson informó que murió de cáncer. Los arqueólogos que excavan la antigua ciudad romana de Pompeya han descubierto las ruinas de un imponente salón de banquetes decorado con frescos muy bien conservados. Vamos a verlos. Esas pinturas representan personajes mitológicos inspirados en la guerra de Troya, incluyendo esta escena del rapto de Helena por París o esta del dios Apolo intentando seducir a la sacerdotisa troyana Casandra. Los arqueólogos creen que la sala estaba siendo renovada en el momento en el que quedó sepultada por la ceniza volcánica. Pompeya quedó destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Una joya y qué descubrimiento. De momento esto es todo. Ya saben que vamos actualizando todos los contenidos en nuestra página web, en nuestros canales de redes sociales y en poco volveremos con mucha más información. En nombre de todo el equipo, donde quiera que estén, feliz jueves. Gracias por acompañarnos aquí en DW.